Mis amados hermanos, pues estamos muy contentos. Estoy muy contento esta tarde. No habíamos puesto la cámara ahorita por las cuestiones meramente de aquí el acomodo. Pero mire, ahorita el mensaje va a ser completamente en vivo. Aquí tenemos a nuestro pastor Jaime Castro. Bien bendecidos, gracias a Dios. Les saludamos a cada uno de ustedes y les bendecimos. Y pues estamos viendo, o nuestro pastor nos ha estado compartiendo en estos viernes lo que vienen siendo nuestras convivencia de alcance, lecciones de convivencia de alcance basadas en pasajes bíblicos, pero en Génesis, un capítulo de Génesis, ¿verdad? El día de hoy vamos en Génesis 20. Les recuerdo, mi amado hermano, que estas enseñanzas tendrían que ser aplicables, son para que nosotros las veamos, como quien dice, tomemos una idea. Obviamente, si nuestro pastor siempre nos recomienda, lean el capítulo, ¿verdad? Y sepa de qué se trata bien el capítulo, para que pueda identificar estos puntos y compartirlos. Así es que esta tarde, pues, queremos hacerlo a manera de ejemplificación. Así es. Hagan de cuenta que yo soy una persona inconversa, digamos, ¿no? Que soy a lo mejor un amigo o un familiar aquí de nuestro pastor. Y para que usted se identifique, en pocas palabras, cómo se debe hacer, digamos, de que se da esta lección a una persona, ¿verdad? Yo no conozco tanto de la palabra, pero traigo muchas broncas, traigo muchos problemas y ando que no sé ni qué hacer, ¿verdad? Y dentro de todo, pues me acordé que aquí, pues él tiene una vida diferente y yo veo que algo pasa en su vida y le pregunto, pues platícame, entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, cuando interactuamos con gente, que hacemos conexión, siempre estamos escuchando la necesidad de la gente, sus problemas. Y una de las situaciones que más se vive ahorita es una crisis que hay de valores. Y tenemos que aprender a contextualizar la palabra a la necesidad que se vive en este tiempo. Porque estamos en un tiempo donde lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces, la gente quiere escuchar lo que le agrada nada más. En Mateo 11, versículo 15 al 19, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bueno, ¿qué es lo que quería esa gente? ¿Qué es lo que quiere la gente hoy en este tiempo, verdad? Hablan de problemas, pero nosotros tenemos que, decíamos hace un momento, contextualizar un mensaje sólido de la palabra. O sea que tenemos que adaptarlo, es cierto, pero la palabra no puede comprometerse, la verdad, darle a la gente lo que quiere escuchar. Dios ha establecido principios para vivir bien, sin que tengamos que violentar la persona de Dios. Pero nosotros tenemos un ADN desde Adán, donde cada uno de nosotros hemos nacido con un espíritu que está alejado de Dios, separado de Dios, y esto es desde Adán. Tenemos esa herencia espiritual nosotros. Muchas veces uno no lo reconoce, ¿verdad? Así es. Porque la mayoría de la gente podemos decir: no, es que yo soy bueno, yo nunca he matado a nadie, o sea, no, pues me porto bien. Cuando nosotros hablamos de la palabra pecado, para muchos choca. Sí. La palabra pecado es un sinónimo de ignorancia, por no estar de acuerdo a las ideologías de en este tiempo muy modernas. Pasamos como ignorantes, pasamos como personas religiosas o como gente inadaptada. Eso es lo que viene sucediendo, ¿verdad? Aquí el problema que tenemos es que cuando nosotros no ubicamos la palabra pecado, tenemos que ubicarnos en base a Dios. Los valores, vamos a llamarle, no son relativos, son absolutos. Los valores absolutos, el que dice que está bien y que está mal, es Dios. Así es. Porque si lo dejamos al criterio propio, pues cada quien va a tener lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando nosotros no nos basamos en Dios, no lo estamos respetando a Dios. Es el creador de la vida, el creador de todas las cosas. La Biblia es una radiografía del alma
y de la condición del hombre es el manual del fabricante y nos dice cómo funcionamos todos nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos a un lado las bases de Dios, es como no tomarlo en cuenta. Y no tomarlo en cuenta, nos vamos a dar cuenta que terminamos dañándonos a nosotros mismos, en nuestras emociones, terminamos dañando nosotros mismos, en nuestros pensamientos, terminamos dañando nosotros mismos nuestras voluntades, porque las estamos atando a situaciones que nos van a dañar a nosotros, y no solamente a nosotros, sino a aquellos que conviven con nosotros. Vamos a lastimarlos, vamos a marcarlos emocionalmente, y es un caos, porque esto es la consecuencia, ¿verdad? De lo que hace el pecado. Terminamos lastimándonos, pero qué hermoso es que Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él y volver a tomar el propósito de Dios a través de Jesucristo. Y todo esto es por su gracia mediante la fe. Dios nos da la oportunidad a todos nosotros, y Él quiere que todos se salven, que todo el mundo proceda al arrepentimiento. No es el propósito de Dios que el hombre sufra. Y ahorita hablábamos como si estuviéramos dando una plática, ¿verdad? El problema que tenemos es hacer la conexión para adaptar las pláticas. Sí. Si yo está pasando por una persona nueva, que yo tengo que hacer una conexión, yo tengo que aprender a escuchar y saber cuál es la situación. Y cuando él empieza a decirme, mira, o ¿cómo estás? Es el saludo. ¿Cómo te ha ido? Y pues la gente solamente necesita una pregunta, ¿cómo te ha ido? Y la gente se anda ahogando. No, pues fíjese que si son conocidos, usted sabe la situación de las personas, y la gente empieza a expresar su condición. Inmediatamente cuando uno empieza a escuchar, tiene que adaptar esta plática. Génesis 20 es como si yo le dijera, mira, toda la situación de lo que está pasando, hay una sola palabra que es la causante de todo, es el pecado. El pecado. En este capítulo tenemos a Abraham, y Abraham tiene una situación aquí donde él, por su falta de fe y cometer errores contrarios a lo que Dios le estaba guiando a hacer, estuvo a punto de perder su familia. Él se llenó de temores. Él estuvo a punto de su mentira acarrear juicio a una población. Todas las consecuencias que hay, ¿verdad? Entonces, cuando la persona empieza a hablarnos de su necesidad, decirle, mira, yo quiero hablarte de cómo Dios trata con el hombre cuando está fuera de sus principios, cómo Dios trata con el pecador y con el pecado. El causante de todo esto es el pecado. El pecado, realmente es el pecado. Y Dios nunca estará de acuerdo con las transgresiones que se hacen a sus valores, a sus principios, a su palabra. Dios siempre está tratando de que sus principios y sus valores y su palabra estén ajustadas para protegernos. Dios nunca ha tratado de ceñirnos, de obligarnos o de esclavizarnos o de estarnos limitando. Dios todos sus principios nos los da para protegernos nosotros. Nos los da para que podamos llevar una relación de amistad con Él, que no lo violentemos a Él en su persona, que no nos violentemos nosotros mismos, que no violentemos a aquellos que están con nosotros, y que podamos a través de Jesucristo llevar esa relación. Bien, esta plática, bueno, yo estoy ahorita dando la indicación, pero al tratar yo con Joa como una persona que no conoce, pues yo empezaré a hablarle, mira, te quiero contar una historia de una persona que pues se metió en muchos problemas, pero fue por las malas decisiones y por no creer a los principios de Dios. Y esta persona es Abraham. Y Dios tiene un trato con Abraham en sus equivocaciones. Podríamos decir, Dios trata con el pecador, Dios trata con el que se equivoca, porque ese es el propósito de Dios. En los versículos del 1 al 5, Abraham vuelve a cometer errores que casi le hacen perder a su esposa. Ya había cometido el error una vez, y esta es la segunda vez que Abraham está cometiendo un error. En esa ocasión, Abraham dice que su esposa es su hermana. Bueno, había cierta verdad en esto porque era su media hermana. Pero aquí el problema más fuerte es que un rey que estaba ahí, Abimelech, la ve y se la quita porque pues dice es hermana de este hombre. Entonces
Yo creo que Sara ya después de ser muy grande era muy bonita. Sí, para que el faraón se haya fijado, ¿verdad? Y después Abimelech. Ya no venteaba, pero era una chamaca guapa. Órale. que llamó la atención de Abimelech. Y aquí el error de Abraham, le faltó la fe a Abraham. Dios le había hecho promesas que lo iba a proteger. Dios le había hecho promesas que lo iba a ayudar, lo iba a guiar. Pero en esta ocasión Abraham duda de la protección de Dios, duda de seguir los principios de Dios y empieza a ver en su vida los problemas fuertes. Le quitan la esposa y podríamos decir de Abimelech. Abraham le dijo a su mujer: diles que eres mi hermana. Era una verdad a medias. Abimelech estaba tomando acciones en esta ocasión que estaban contrarios a Dios. Dios siempre nos va a mostrar a través de su palabra. Con Abimelech lo hizo a través de sueños, de sus agentes que hablan de su palabra para enseñarnos sus principios. Y aquí Dios le hace ver a Abimelech que está tomando malas decisiones que le van a acarrear problemas. Estaban sus decisiones contrarias a los valores de Dios. Y le da una indicación en sueño. Dios nunca nos va a dejar a nosotros en la ignorancia. Dios siempre nos va a decir: oye, ahí hay un hoyo, te vas a caer. Aquí el asunto está en que todos nuestros problemas quisiéramos que se resolvieran, pero tenemos que aprender a escuchar la palabra, a escuchar los principios de Dios. Y va con Abimelech y le dice: si tú tomas esta mujer, dice, vas a morir tú y toda tu gente. Y Abimelech inmediatamente le hace una pregunta a Dios, dice: ¿matarás al inocente? Porque Abimelech no estaba dentro de los principios de Dios. Él estaba haciendo lo que se hacía en su cultura y en su tiempo. Pero él no estaba en los principios de Dios. Pero Dios es tan grande en su misericordia que le habla a Abimelech y le dice: no hagas tal cosa. Vas a hacerte daño tú. Vas a hacer daño a tu pueblo. Y Abimelech tiene una cuestión muy clara, porque dice: matarás al inocente. Y Dios le dice: sí, si has actuado con integridad de corazón. Abimelech no había pensado en quitarle la esposa a otro hombre. No. Pero Abimelech se había pensado en añadir otra mujer a las que ya tenía. Y eso también era un problema contrario a Dios. Y es algo que, bueno, podemos nosotros querer justificarlo, pero va en contra de los principios de Dios, porque nos dañan a nosotros, dañamos a otros, y a la vez estamos poniéndonos contrarios a Dios. Aquí tenemos dos hombres que tenían que escuchar los principios de Dios. Dios trata con el pecado siempre señalándolo. Dios rechazó la acción de los dos, de Abimelech y de Abraham. Ambos. Sí, ambos violentaban los principios y la persona de Dios, dañaban vidas y se hacían daños a sí mismos. Uno por no creer a Dios y otro por pensar en sus conveniencias hasta cierto punto, ¿no? Por ignorar los principios. Qué tremendo esto de ignorar, mis hermanos, porque yo, digamos, como persona nueva, ¿no? Pues desconozco completamente todo. Ajá. Pero es importante que sí reconozca esto de que no por el hecho de ignorar algo significa que no tenga sus consecuencias. Todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Aquí lo hermoso es que Dios nunca va a dejar de avisarnos primero. Ah, qué hermoso. O sea que la palabra siempre va a llegar a tiempo. Y nos va a hacer ver que las cosas que hacemos violentan la persona de Dios y los principios de Dios. Van a acarrearnos consecuencias emocionales. Aún en nuestros pensamientos podemos ser dañados. En nuestra voluntad podemos terminar esclavizados a pasiones, amarguras, a tantas cosas. Y nuestra voluntad se va a atar. Y luego a partir de ahí estamos marcando las vidas de otros emocionalmente, mentalmente. Qué tremendo. Esa es la consecuencia. Entonces los pecados van a causar consecuencias terribles. ¿Por qué la persona tiene tantos problemas? Y los problemas siempre son por no usar los principios, por no usar la palabra, por desconocerlos, por no llevar una relación con Dios. Dios trató con el pecador. Advierte a Abimelech que si no atiende la indicación que se le está dando, va a morir él y todo su pueblo. Qué tremendo. Y Dios siempre da oportunidades al pecador. En cuanto a Abraham, su falta lo llevó a ser avergonzado por Abimelech. Pues sí. ¿Por qué? ¿En qué pecado yo contra ti? Dice, ¿por qué nos traes este mal a nosotros? O sea, la incredulidad de un hombre estaba trayendo consecuencias fuertes a familias, a gentes. Qué tremendo. Eso es lo que hace el pecado. Pero aún así, con Abraham, Dios lo presenta como profeta. Esto viene en los versículos 6 al 13 del capítulo 20. Lo presenta como un profeta y dice, este hombre
es el esposo de esta mujer. Entrégala porque es mi profeta. Le da su lugar a Abraham. Le da su lugar a Abraham, y eso es una cosa tremenda, ¿verdad? Aunque se equivoca. Aunque Abraham se equivoca. Y le da su lugar. Pero la equivocación de Abraham no demerita la verdad de la gracia de Dios. No demerita el mensaje contra el pecado. No demerita el amor que Dios tiene por el pecador. Así el hombre puede equivocarse, Dios sigue siendo el mismo. No tiene variación, Dios no cambia. Así es que aunque Abraham Dios lo presenta como su profeta y se está equivocando y está demostrando falta de fe, Dios está dispuesto a tratar con el pecado, pero sobre todo amar al pecador. Dios está dándoles una oportunidad tanto a Abraham como a Abimelech. Ahora, la fe de uno y de otro es recompensada de diferentes maneras. Aparece la primera oración de sanidad en la Biblia. Aquí Abimelech está padeciendo, se cerró la matriz de todo su pueblo y la de sus mujeres y no engendraban hijos. ¿Por qué? Y no tocó a Sara, no tuvo relaciones con Sara, sino que su acción de añadir otra mujer, que es algo que a Dios no le agrada, es una consecuencia, ¿verdad? Los problemas que vienen son consecuencias de estar fuera de los principios de Dios. Esta frase, quiero que se la quede, mi hermano. Los problemas que vienen son consecuencia de los pecados por no estar o seguir los principios de Dios. Los principios de Dios se viven en fe, por fe. Y se obtiene la respuesta por la gracia de Dios. Aquí lo vamos a ver en esto, ¿verdad? Cuando yo veía esta historia, yo decía, yo creo que Abimelech merece más recompensa de fe que Abraham. Porque Abimelech ignoraba todo lo de Dios y Dios le habla y él atiende a la voz de Dios. Y Abraham sí conocía, mas aún Dios está dándole protección y darle honor delante de los hombres. Así es que esto es muy importante. Dios actúa con Abimelech dándole gracia. Y le da gracia a Abimelech diciéndole qué hacer y qué no hacer, y le da el poder para hacerlo también. Deja ir esa mujer, no te va a dar cosas buenas, viene juicio sobre ti, no hagas tal cosa, no peques contra mí, y Abimelech lo hace. Y Abraham, que es el padre de la fe, operó en este caso, ¿verdad? Aquí la fe, no responde Dios a las acciones de Abraham. Porque Abraham en la Biblia, aun con todos sus errores, es el padre de la fe. Aparece en Hebreos 11, aparece en Romanos 4 Abraham, y aparece en muchas ocasiones. Merecía más la recompensa, decíamos, Abimelech que Abraham. Pero el principio de fe que Abraham empieza a ejercer y que él aprende de parte de Dios, hace que Abraham sea ejemplificado como el padre de la fe. En este caso, le fue contada por justicia el haber creído. En Romanos 4:3 dice que creyó Abraham y le fue contado por justicia. No estaba Dios viendo sus obras. Con Abraham le da protección, le da vida y le da honor. Abimelech recibe la sanidad después de que Abraham ora por él. La oración de Abraham tiene una respuesta porque Dios estaba comprometido con Abraham y Dios lo presenta aún en sus errores como su profeta, y el hombre de fe oró y el milagro sucede. Sucede porque era la fe la que estaba moviendo, ¿verdad? No es una persona completa en su humanidad, tiene errores, ¿verdad? Dios nos otorga a cada uno de nosotros en su gracia lo que no merecemos. Así es, su gracia. Nos da un lugar ante Él, nos da un lugar ante los hombres. Qué hermoso. Aunque nos equivoquemos. Pero aquí el principio de fe es el que opera, ¿verdad? Y la fe nos lleva a creer. La fe como pecadores nos presenta delante de Dios, pero nos lleva a confesar también nuestros pecados al Señor y cambiar nuestra manera de pensar. Lo que se conoce como arrepentimiento. Así es que la fe tiene una recompensa. Tal vez Abraham se equivoca, pero Dios no estaba demandando obras a Abraham para poder cumplir sus promesas. Las obras son un resultado de la fe, y a Abraham le fue contado por fe solo el hecho de haber creído. Las obras de Abraham aquí Dios las está pasando por alto.
pero después sí le demanda a Abraham obras de fe. Obras de fe. O sea, las obras no nos hacen acreedores a nada con Dios. Solamente son el resultado de haber obtenido la respuesta de Dios, la fe. Y podemos nosotros leer en Romanos 4, 5 y 8, dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que para ser justificados hay que reconocer que somos pecadores. Solamente Dios justifica al impío, al que se cree justo, al que cree que es perfecto. Entonces, si quiero cambiar mi situación, que estoy viviendo difícil, lo primero que tengo que hacer es reconocer que soy pecador, que hemos pecado, reconocer que hemos fallado, que he hecho las cosas a mi manera, pues. Exactamente. Y reconocer que desconozco cómo Dios quiere que haga las cosas. Exactamente. Y retomar los principios de Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Dios no rechaza al corazón contrito y humillado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice, como también David dice aquí, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así es que hay gente que quiere justificarse. Bueno, no es por obras. Bueno, no es cierto. La salvación no se otorga por obras, es por fe y por la gracia, un regalo no merecido. Pero después de tener la gracia, después de haber creído, Dios sí demanda obras de fe, porque dice Santiago: si tienes una fe sin obras, es una fe muerta. Así es que el trato de Dios con el pecado es por la fe, no es por obras. Estas se le piden después de creer a la persona que ha rendido su vida a Jesucristo. Tiene su orden, ¿verdad? Digamos, soy pecador, llego mediante la fe, y no son las obras lo que me van a salvar, sino ya cuando llego y empiezo a conocer los principios, es ahí cuando esa misma fe me lleva a hacer las obras. Las obras de fe. Que sí tengo que hacer esas obras. La fe, conectándose a la gracia, nos otorga el perdón y nos otorga la redención, la vida eterna, la fe. Pero una vez conectados a la fe y a la gracia, viene la vida de fe. El que está en Cristo es nueva criatura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Y en Cristo, en la gracia, en la fe, en la obra de Cristo, se nos otorga toda bendición que Él ha prometido, sí, con la vida eterna. Ahora, aquí hay una invitación. ¿Quiere usted tratar con Dios a través del sacrificio de Cristo? ¿Qué hay que hacer? Invitarlo a nuestras vidas. Amén, sí quiero. sí quiero. El problema más fuerte que tenemos es hacer la conexión. Pero cada capítulo habla de una situación central donde nos lleva a lo mismo. El problema es el pecado, el problema es no creer, la falta de fe. El problema es estar cada uno de nosotros sin el conocimiento. Yo creo que también es muy importante el orar, obviamente, antes de que usted vaya a dar la plática, ¿no? Por la persona. Claro. Porque sí puede suceder que haya personas que, pues lamentablemente, se encuentran a lo mejor muy ensimismados en sus decisiones o en su idea de que pues son personas buenas y que no necesitan tal vez de Dios, ¿verdad? Y es ahí donde pues pueden caer en una actitud de que lo escuchan a uno, pero a lo mejor pues yo sigo con mi sistema, ¿verdad? Sigo con mi manera de hacer las cosas. Bien, hemos estado hablando en cada capítulo con un tema que es central. Pero sí necesitamos orarle a Dios que nos enseñe a hacer la empatía, la conexión con la gente y adaptarnos. Cualquier plática se adapta a la necesidad de la gente, porque la necesidad parte de una sola cosa: el pecado, la falta de fe, la falta del conocimiento de la palabra, el no conocer a Dios. Entonces también es importante, mi hermano, que usted, si gusta, puede hacerlo. En el canal de CC Roca de Salvación se encuentran estos estudios, o aquí mismo en el Facebook del Centro Cristiano están las transmisiones de cada viernes. Obviamente en YouTube ya está la pura prédica, solita. Aquí en Facebook está pues todo el servicio, ¿no? La adoración, las oraciones, la predicación, ¿verdad? Y el tiempo de despedida, saludos y todo lo que pueda suceder en la transmisión se encuentra aquí en Facebook. Si usted quiere saber sobre estos principios en específico y encontrarle o tomarle con un sentido, porque es que, mis hermanos, es muy necesario que sepamos esto. El hecho de que haya enseñanza en estas transmisiones
es con toda la intención que usted tenga herramientas, que usted tenga palabra, que usted tenga o sepa cómo se puede o de qué manera llevar esta palabra a otros, ¿verdad? Así es. Las demás pláticas, no sé si las estén viendo, pero nuestra intención es darle herramientas. Anteriormente hablábamos de una predicación de la contaminación. Me estoy alargando tal vez un poco más, pero no importa. Tenemos... Mis hermanos, esto es en vivo, ¿eh? De hecho, si usted quiere ahorita preguntar algo, ahorita es cuando, ¿verdad? Permíteme antes de que continúes. Dice nuestra hermana Raquel Castro González: el Señor es mi roca de salvación y mi esperanza. Mi Señor, ayúdame a permanecer firme en tu camino. Que fuera de ti perecemos. Dios bendiga a nuestros pastores Jaime Castro y Edioa Castro, a sus esposas. Saludos y bendiciones desde Torreón. Bendiciones a nuestra hermana Raquelito. Bendiciones a nuestra hermana Liliana Orozco, también pone bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ahora sí, perdón que te interrumpí. Hablábamos de contaminación y el pecado ha contaminado toda la creación, no solo la naturaleza, sino el corazón de los hombres. Sí. Si nuestra nación ahorita estamos viendo una falta en Estado de Derecho, la corrupción ha sido un mal que está bien en los tuétanos, en los huesos, ¿verdad? De estas generaciones. Bueno, la respuesta es el Evangelio. Es el Evangelio. Y quienes tenemos el compromiso y tenemos la responsabilidad es la iglesia. Así es. Usted que ya conoció al Señor, bueno, la finalidad de estas pláticas, ¿verdad? Tenemos otras pláticas también del Evangelio de Lucas, unas pláticas muy prácticas y amenas del hermano Mario Carrasco. Así es que pues lo que queremos es proveerles herramienta, pero que usted contacte con las personas. La gente necesita escuchar. Escuché a un pastor que decía, un médico se prepara y se tiene que preparar bien, porque de eso depende la vida de un paciente que tenga que ver. Si un cristiano se tiene que preparar bien, porque eso depende de la vida. Porque depende la eternidad también de un alma. Un alma. Qué importante y qué hermoso, hermanos. Usted es parte de esto. Cada uno de ustedes. Así es. Pues bueno, esta ha sido nuestra plática, ¿verdad? Y pues esperamos de alguna manera que usted pueda tomarla y hacerla práctica en su vida. Que el Señor les bendiga. Siempre nos despedimos diciendo ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.